El capítulo 13. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Abran su Biblia. Vámonos al capítulo 13 de Ezequiel. Sí, vámonos. ¿Qué tal se escucha? Sí, creo que así se escucha. Creo que así se escucha mejor, ¿verdad? Ahora sí, nos vamos al capítulo 13. El tema se llama La condenación de los falsos profetas. Vamos a ver que recordamos que el ministerio de Ezequiel duró alrededor de 22 años y recordemos que Ezequiel tenía opositores que contradecían su mensaje y había otra clase de opositores que de plano llevaban al pueblo a la brujería, a la hechicería. Vemos como el patrón moderno del neocristianismo apóstata que predica tonterías, por ejemplo, visualízalo, decláralo, decrétalo, ese tipo de cosas. Falsos maestros que mezclan un poquito de brujería, hechicería, metafísica con cristianismo. Eso siempre ha existido, infiltrados por Satanás que han querido desviar al pueblo. Y vamos a ver cómo Ezequiel se enfrentó contra ellos, cómo Dios le dio palabra contra ellos. Y en nuestros días también nos encontraremos con pseudo cristianos, pseudo pastores, pseudo profetas. Esto ha sucedido siempre en la Escritura. Pero vamos a ver cómo sucedió en el contexto de Ezequiel y qué fue lo que sucedió, ¿ok? Ezequiel capítulo 13, verso 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, fíjate cómo inicia el capítulo, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. Recordemos que en Ezequiel se menciona la frase hijo de hombre como 90 veces y era como una profecía de cómo se llamaría a sí mismo el Mesías, el Cristo. Jesús se llamaba a sí mismo Hijo de Hombre, para que tu fe fuera la que le pusiese el título a Jesús. En algunas contadas ocasiones Jesús sí dijo que él era Dios. Jesús dijo, antes de Abraham, yo soy. Si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero a pesar de que Jesús sí dijo que él era Dios, lo dijo como en parábola, lo dijo como en misterio, para que los ojos de la fe fueran los que te mostraran quién es Jesús, que es el Cristo, que es el Mesías. ¿Ok? Entonces, dice, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. ¿Dónde estaban esos profetas? No eran profetas de los filisteos, no eran profetas de los jebuseos, de los amorreos, de los hititas, de los amalecitas. No. Eran profetas de Israel. Entonces estaban metidos ahí entre el pueblo de Dios. ¿Ok? Vamos a ver que la palabra profetas en hebreo es nabi. Anótale ahí. Profeta en hebreo se dice nabi. ¿Sabías eso? Profetiza contra los nabiim. Im es plural. Siempre que una palabra hebrea lleve im al finalizar esa palabra significa que es en plural. Profetiza contra los nabi o los nabiim en plural. Dice que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Esto también sucede a veces entre los cristianos. Dice aquí que profetizan de su propio corazón. Es necesario aprender a diferenciar entre mis emociones, mis pensamientos y la voz del Espíritu de Dios. Sobre todo los nuevos, se les hace difícil diferenciar entre la voz del Espíritu Santo y su propia voz mental. Y es muy común que un nuevecito diga, voy a profetizar, pero Dios no le está hablando. Se está confundiendo con su propia voz mental. Y le tenemos que enseñar al pueblo a discernir cuál sí es la voz de Dios, de cuál es la voz de su mente. Y miren, el pecado de estos falsos profetas es que profetizaban de su propio corazón. Cuando Dios habla, te da confirmaciones de muchas maneras. Te da confirmaciones en sueños, te da confirmaciones en la Escritura, te da confirmaciones en tu espíritu, ¿sí? Y Dios realmente es fuerte cuando Dios habla. Es fácil diferenciarlo de tu propia voz mental. Cuidado, quizá todos alguna vez cuando éramos nuevos en Cristo nos sucedió esto que profetizamos de nuestro propio corazón. Dios me dijo, así dice Dios, y realmente no era Dios, eran tus emociones, era tu carne. Por ejemplo, te pongo un ejemplo del peligro de esto. Imagínate que tú anhelas mucho que una persona que ya tiene mucho sin marido,
Tú quieres que se case esa persona, tú anhelas que tenga hijos, sobre todo si tú eres su familiar. Por ejemplo, si eres un papá y tienes una hija que ya pasa de edad, ya tiene 30 y tantos, y tu anhelo es que tu hija se case desde hace mucho tiempo, tú quieres nietos, tú anhelas que tu hija tenga familia y te dé nietos. Entonces, en ese amor por tu hija y ese anhelo de que ella se case y tenga hijos, puede que tu mente te traicione y tú le profetices algo que Dios no dijo. Orando por ella, algo sientes y dices, siento que Dios te va a dar hijos, así dice Dios, te va a dar hijos, y no es Dios diciendo que le va a dar hijos. Son tus emociones traicionándote y haciéndote hablar palabras que Dios no dijo. Cuidado. Eso sucedió aquí en la Escritura, dice, profetizan de su propio corazón. ¿Cómo sé cuándo es Dios hablando? Te va a confirmar. ¿Cómo me confirma? Con sueños, con visiones, con palabras rema, y te confirma muchas veces. Es delicado hablar esto. Entonces vemos aquí que hay diversas clases de falsos profetas a los cuales Dios le ordenó a Ezequiel hablar contra ellos. Unos falsos profetas que los traicionaba su corazón y otros falsos profetas que promovían la brujería y otros falsos profetas que vivían de la profecía, y al que le daba dinero le profetizaban bien y al que no le profetizaban guerra. La profecía es delicada. La Biblia dice que en la iglesia, si hay profetas, incluso hay profetisas, las hijas del evangelista Felipe, pero vemos que la profecía se tiene que juzgar. Dice que juzguemos la profecía. Entonces, yo creo que esto es algo que se tiene que madurar. Realmente revisar. A ver, ¿Dios me habló? ¿O es una emoción mía? ¿Es un pensamiento mío? Dice, di a los que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los profetas insensatos! La palabra insensato en hebreo se dice ruach, así se dice. Es como, permítanme. No, perdón. Navi Asher. De repente tenemos ciertas dificultades porque a veces los textos en hebreo no se pueden traducir al español así tal cual, porque ya sea que existan frases en hebreo que no existen en español, o frases en español que no existen en hebreo, y a veces se tiene que buscar la aproximación más cercana para poderlo traducir de la forma más certera, ¿ok? Entonces dice aquí la escritura, y de repente nos topamos en la escritura con ese tipo de palabras que no existen en español, o al revés. Entonces, ¿cómo la traduzco? Si en español no hay nada que se le parezca. Se busca lo más cercano posible. Dice Ezequiel capítulo 13, dice, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos o tontos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Yo me he topado con mucha gente, principalmente los nuevos, que dicen, tuve una visión y Dios no les dio ninguna visión, fue en su propia imaginación. O personas que dicen, no, pues este es un sueño de Dios, y no es un sueño de Dios. Realmente tienes que ejercitar el discernimiento para llegar a comprender qué visión sí es de Dios, qué sueño sí es de Dios, qué revelación sí es de Dios y cuál no lo es. Porque si tú le das a alguien una profecía de un sueño que no es de Dios, te vas a meter en problemas con Dios. Esto es delicado, se tiene que discernir, y muchas personas tienen el anhelo de que Dios los use, pero no son pacientes a esperar la confirmación de la palabra. Y al no ser pacientes a esperar la confirmación de la palabra, derraman su boca, derraman palabras que no son de Dios. Cuidado, esto es bien común, no me pueden decir que no, y esto es más a los nuevos. Andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Esto específicamente en el contexto de Ezequiel capítulo 13, donde había gente que contradecía a Ezequiel y contradecía a Jeremías. Decían, no, Dios sí va a regresar a los cautivos, Dios va a destruir ese yugo que tienen sobre su cuello y regresarán los utensilios del templo, etcétera, etcétera. Entonces vemos profetas que contradecían lo que Ezequiel decía. Y aquí Dios dice, insensatos, van en pos de su propio espíritu, nada han visto. Y realmente un falso profeta llegó al nivel de tomar el yugo que tenía Jeremías sobre su cuello y romperlo. Y decir, así ha dicho Dios, yo quebraré el yugo del rey de Babilonia. Pero la profecía no era esa, la verdad. La profecía era, pues quebraste yugo de madera, pues ahora haré yugo de hierro y serviréis al rey de Babilonia. Entonces había
dos profetas, uno de Dios y uno falso. El de Dios decía, servirán al rey de Babilonia e irán en cautiverio. Y el falso decía, no, los libraré de aquí a 2 años del yugo de Nabucodonosor y regresarán los expatriados y regresarán los utensilios del templo. ¿A quién le creías? Uno estaba preparando al pueblo para llevarlo a la santidad, al arrepentimiento, pero otro estaba desviando al pueblo, confundiéndole, dándole vanas esperanzas. Esto vemos hoy en día también. Viene prosperidad, viene alegría, viene bendición. No, viene la gran tribulación. Vienen muchos dejados atrás en el arrebatamiento. Entonces, vemos aquí claramente que alguien sí habla de parte de Dios y alguien no habla de parte de Dios. Y es nuestro deber averiguar quién sí habla de parte de Dios y quién no habla de parte de Dios. ¿Tú puedes discernirlo? Porque esto no solo sucedió en tiempos de Ezequiel, esto sucede hoy en nuestros días. Dice, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. La zorra va buscando alimento, la zorra va buscando despojos, la zorra va buscando qué tomar para sí. En el desierto, en lo asolado, y así Dios veía a los falsos profetas. Israel estaba asolado, estaba en pecado, estaba en idolatría. Ya la mitad había ido en cautiverio y después Nabucodonosor regresaría por segunda vez para terminar de destruir Jerusalén, el templo y terminarse de llevar a los cautivos. Y había zorras